Hola, ¿qué tal chicos? Soy el profesor Israel Ramírez y vamos a dar inicio al curso de Ciencias Sociales. Vamos a tocar en esta oportunidad sobre el Imperio Bizantino. Este imperio que nace tras la división de Roma realizado por el emperador Teodosio el año 395 después de Cristo. Teodosio divide Roma en dos imperios: Roma occidental, que se prolonga hasta el 476 después de Cristo, y Roma oriental o imperio bizantino, del cual vamos a hablar. Este imperio duraría más de 1000 años porque va del 395 y finaliza en 1453 con la toma de Constantinopla. ¿Cómo surgió el imperio bizantino? Una interesante pregunta. Tenemos el referente, el Imperio Romano. El emperador Teodosio, el año 395, decide dividir sus tierras para que sus hijos no entren en conflicto. Tenía dos hijos, Honorio y Arcadio. De ese modo, Teodosio divide el Imperio Romano y nace el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, cuya capital sería Constantinopla. La capital, Constantinopla, fue fundada por el emperador Constantino I sobre la antigua colonia griega de Bizancio, el año 330 después de Cristo. Ojito, esto quiere decir que dicha ciudad al principio se llamaba Bizancio, que fue fundado por griegos. Y el año 330, Constantino el Grande decide cambiarle el nombre en honor a sí mismo y lo llama Constantinopla, la ciudad de Constantino, el año 330 después de Cristo. Cabe señalar que esta ciudad en la actualidad no recibe el mismo nombre. Actualmente se llama Estambul. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambió de nombre? Constantinopla cambió de nombre el año 1453, cuando los turcos tomaron dicha ciudad y ponen fin al Imperio Romano de Oriente. Y los turcos van a llamarla Estambul. Las características del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. En lo político, este imperio estaba dividido en temas, que eran las provincias. Y estas provincias, llamadas temas, estaban a cargo pues, de un jefe militar o estratega, ¿no? Un estratega. El emperador o Basileus era la máxima autoridad de todo el imperio. Su poder era teocrático y absoluto, ¿no? La primera dinastía gobernante fue la teodosiana. ¿Qué quiere decir? De los sucesores de Teodosio. Mientras que la dinastía de los paleólogos fue la última dinastía. ¿Quién era el último paleólogo? Era pues Constantino XI, quien fue derrotado por los turcos al mando de Mahomet II en la famosa toma de Constantinopla. En lo económico, este imperio se basó en la agricultura y el comercio. La agricultura, pero principalmente el comercio va a ser internacional. Inclusive ellos van a utilizar una moneda que se impondría, llamado el Bizanti de oro, ¿no? Ellos van a desarrollar el comercio internacional utilizando rutas marítimas y terrestres. Ahí tenemos la imagen del Bizanti de oro, la moneda que circulaba durante el desarrollo del Imperio Bizantino. En el aspecto religioso, ellos son difusores del cristianismo en todo el Oriente. Ojito. Pero la Iglesia Católica entra en conflicto con los emperadores. Y en el año 1054 se produce el cisma de Oriente, que es la división de la Iglesia. Y así nace en el Imperio Bizantino la Iglesia Ortodoxa griega, que es dirigido por un patriarca con amplia autonomía. Aquí tenemos un esquema donde nos habla el origen, la capital y las características. El Imperio Bizantino, ya mencionado anteriormente, se origina gracias al emperador Teodosio, que el año 395 divide Roma en dos imperios: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente se llamaría Imperio Bizantino, del cual estamos tocando, cuya capital va a ser Constantinopla. Ya sabemos, Constantinopla fue fundada por Constantino el Grande o Constantino I
en honor a sí mismo, porque dicha ciudad se llamaba Bizancio. ¿Qué año pasó a llamarse Constantinopla? El año 330 después de Cristo. Continuando, las características. Vamos a tener 4 características muy importantes: las económicas, las políticas, las religiosas y las culturales. En la característica económica, no hay que olvidar que este imperio se basó en la agricultura y el comercio, mientras en el aspecto político, lo más importante es que este imperio estaba dividido en provincias llamadas temas, ¿no? Y tenía un emperador que tenía el poder absolutista, ¿no? En el aspecto religioso, ellos van a ser difusores del cristianismo en todo el Oriente, pero en esta cultura nace la Iglesia Ortodoxa griega. En lo cultural, tenemos amplios aspectos en arquitectura, etcétera, ¿no? Ya vamos a tocar más adelante la síntesis de la cultura. Ojito, esta nace en el aspecto cultural por la fusión de muchos elementos, del cual vamos a tocar más adelante. ¿Cómo se desarrolló la historia bizantina? Tenemos momentos de esplendor, como es el caso de la Edad de Oro de Justiniano. Justiniano fue uno de los grandes emperadores, el más brillante de los tracios. Era humilde y, por lógica, él va a desarrollar la expansión de este imperio hasta querer restaurar las fronteras del antiguo imperio romano, por lo cual va a desarrollar campañas militares que fue respaldado por sus grandes generales, Belisario y Narcés, que eran sus mayores generales. Este imperio, cuando estuvo bajo la dirección de Justiniano, va a desarrollar una de las obras del derecho más importante, el llamado Corpus Juris Civilis Romani, que traducido al español sería el Cuerpo de Leyes Civiles Romanas. Justiniano aportaría estas leyes a la humanidad, un gran aporte a la humanidad. Continuando con el desarrollo, en el aspecto militar, los bizantinos, bajo la dirección del emperador Justiniano, lograron vencer a los ostrógodos, a los vándalos, a los búlgaros, a los ávaros y a los persas. Logró conquistar las regiones de Italia para su territorio. Algo importante sobre este gran emperador Justiniano, que alcanza la Edad de Oro, del año 527 al 565. Aquí tenemos el gráfico de las conquistas de este emperador Justiniano. Alcanzó extensas áreas, como vemos, el máximo auge alcanzado, ¿no? Los territorios del norte de África, Asia Menor, y la península itálica, y parte de lo que actualmente es Córdoba y Málaga en España, ¿no? El Corpus Juris Civilis Romanis, el mayor aporte de Justiniano, ¿no? El Código de Justiniano, y ya sabemos qué significa Corpus Juris Civilis Romani, el cuerpo de leyes civiles romanas. Estaba conformado por los códex, que es la recopilación de las leyes romanas, las institutas, que son los comentarios e interpretaciones de las leyes, y las pandectas o digestos, que es el manual de derecho que utilizaban los bizantinos. Había mencionado que en la época de Justiniano se construyó la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Ubicado en Estambul. Actualmente se llama así, ¿no? La capital de los bizantinos era Constantinopla, ¿no? Entonces se ubicaba en Constantinopla, actualmente Estambul. Otro de los emperadores importantes, notables, es Heraclio. El año 610 y el 641 fue su gobierno, ¿no? Entre el 610 y 641. Él estableció el título del Basileus, que es el emperador, ¿no? E impuso una reorganización política administrativa basado en temas. ¿Qué es temas? La división del imperio en provincias.
¿Y quiénes eran sus gobernantes? Los estrategas. ¿Quiénes eran estrategas? Eran jefes políticos militares. Militares, eran generales del ejército. Ya sabemos que venció a los persas. ¿Qué más hace Heraclio? Él fundó la dinastía Heráclides, ¿no? Y el hecho más importante, pues, es que va a vencer a los persas, ¿no? El año 626. Nosotros sabemos que posteriormente los árabes irían tomando poco a poco los territorios de este imperio, ¿no? Otro de los notables emperadores es León III, el Isáurico. Este León III es muy reconocido. Su gobierno duraría del 717 al 741, ¿no? En el año 726 suprimió el culto a las imágenes. Él prohíbe que se rinda culto a las imágenes. Los católicos en sí, toditos los católicos, tienen imágenes en sus iglesias, ¿no? Pero la Biblia no dice pues que la fe debe ser mostrada en culto a las imágenes, ¿no? Entonces, este León III interpretó la Biblia y llegó a la conclusión que eso no es parte de la fe, adorar imágenes. Entonces, se va a desarrollar un proceso de conflictos con la iglesia, directamente con el Papa Gregorio II. La causa principal era la rivalidad entre Roma y Constantinopla, ¿no? Por la supremacía del poder religioso, etcétera, ¿no? Hay que comprender que aquí surge enfrentamientos religiosos, un sinfín de conflictos entre el emperador y el Papa Gregorio II. A este hecho se conoce como la querella de las iconoclastas. ¿Por qué? El conflicto era por el culto a las imágenes que los católicos tenían. Y León III dice que la Biblia no promueve esto. Entonces hubo un conflicto entre la Iglesia Católica y León III. La segunda edad de oro del Imperio Bizantino lo alcanza el emperador Basilio II, Basilio el Macedónico. Él inauguró la dinastía macedónica, combatió con éxito a los sarracenos y luchó por la reconciliación de la iglesia griega y romana. No hay que olvidar que este político va a alcanzar la segunda edad de oro de Bizancio. Restauró el poder bizantino en Italia, los Balcanes y parte del Oriente. Sin embargo, este renacimiento fue muy efímero, pues el imperio nuevamente se vio amenazado, esta vez por los turcos. Los turcos también son llamados sarracenos, no hay que olvidar, turcos es igual a sarracenos. Finalmente, tenemos al último emperador. ¿Quién es el último emperador? Constantino XI, conocido como el Paleólogo. Él va a sufrir la derrota y en sus manos desaparece el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. ¿Por quién fue derrotado? Por Mahomet o Mehmed II, el 29 de mayo de 1453. Lamentablemente, esta ciudad, Constantinopla, que era la capital, pasaría en manos de los turcos y cambiaría a un fundamento islámico, ¿no? Entonces, ojito, esto generaría guerras, la famosa guerra de las cruzadas, ¿no? Los cristianos de Occidente van a querer reconquistar la Tierra Santa, porque, ojito, Tierra Santa estaba dentro de la jurisdicción de este imperio, que había caído en manos de los turcos. Entonces los cristianos de Occidente organizan las llamadas cruzadas y van a desarrollar una guerra contra los musulmanes. ¿Quiénes son musulmanes? Los creyentes en el Islam, ¿no? Y los turcos pues eran islámicos. No hay que olvidar que durante el desarrollo del Imperio Bizantino gobernaron aproximadamente, bueno, ¿cuántos son en total? 109 emperadores, ¿no? 109 emperadores gobernaron en realidad, pero hemos tocado los más importantes emperadores de
Bizancio o Imperio Romano de Oriente. Aquí tenemos una línea del tiempo desde su origen. Cuando nace el Imperio Romano, nace con la división que hizo Teodosio, ¿no? Este Imperio Romano de Oriente nace con la división que hace Teodosio. ¿Qué año? El 395. No hay que olvidar el 395. Teodosio divide su imperio para sus hijos Honorio y Arcadio. Honorio se hace cargo del Imperio Romano de Occidente y Arcadio del Imperio Romano de Oriente. Evoluciona, alcanza la primera edad de oro bajo la dirección de Justiniano, el máximo esplendor por lógica del Imperio Bizantino, ¿no? Luego evoluciona el 610 al 641, alcanzamos el gobierno de Heraclio I, quien va a dividir el imperio en provincias llamadas temas, ¿no? Otro de los grandes emperadores sería León III, el Isáurico. En su gobierno se produce un conflicto con la iglesia, ¿no? El llamado la querella de las imágenes o de las iconoclastas, ¿no? Él prohíbe que se adoren imágenes, pero la Iglesia Católica sí promovía el culto a las imágenes, ¿no? Entonces hubo un conflicto. La segunda edad de oro lo alcanza el emperador Basilio II, ¿no? Que va a tratar de hacer un resurgimiento de este imperio bizantino. Y finalmente, el año 1054 se produce la cisma de Oriente, que es la división de la Iglesia Católica en el Imperio Bizantino, y así nace una nueva iglesia llamada la Iglesia Ortodoxa Griega. Y finalmente llegamos al gobierno de Constantino XI, que no puede enfrentar militarmente a los turcos al mando de Mahomet II y finalmente fue derrotado, ¿no? En la famosa toma de Constantinopla en 1453, que sería el fin de este imperio. ¿Cuáles fueron los aportes culturales de Bizancio? Lo más importante es la recopilación y codificación del derecho romano en el llamado Corpus Juris Civilis Romanis, que traducido a nuestra lengua, ¿qué significaría el Corpus Juris Civilis Romanis? Significaría el cuerpo de leyes civiles romanas. Y ahí encontramos el Códex, las Institutas, las Pendectas o el famoso Digesto y las Novellas, ¿no? En el aspecto económico, impulsan el comercio en el Mediterráneo Oriental y el uso de una moneda, el bisanti de oro, ¿no? Y la agricultura fue otra de sus principales actividades económicas, no hay que olvidar eso, ¿ya? También protegió la cultura clásica en sus grandes bibliotecas, ¿no? Y va a ser base para influenciar al futuro renacimiento europeo del siglo XV. ¿Qué hemos aprendido? Cómo surgió el Imperio Bizantino, cuál fue la capital del imperio y quién la fundó, cuáles fueron las características políticas, económicas y religiosas de Bizancio, ¿no? Esto es lo más importante de la clase de hoy, chiquitos. Hemos desarrollado el Imperio Bizantino para todos ustedes. Será hasta la próxima sesión.